Hace casi 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emergía a las orillas del Nilo. El Antiguo Egipto. Enormes templos, tumbas y las metrópolis fueron testigos del poder de esta fascinante civilización. A día de hoy, la cultura egipcia está considerada una de las más misteriosas del mundo. Investigadores de todo el mundo estudian a los faraones y todo lo que les rodea. El imperio egipcio se mantuvo en pie durante 3000 años. ¿Cuál era el secreto de esta boyante civilización a las orillas del Nilo? Antiguo Egipto. Crónicas de un imperio. El Nilo supuso un oasis en medio de un desierto infinito y funcionó como sustento para la civilización egipcia. Su agua transformó suelos resecos en prósperas tierras de cultivo. Las primeras casas y asentamientos fueron construidas con el barro creado por las aguas del Nilo. Fue el barro lo que hizo de Egipto una civilización tan próspera. La historia de Egipto es la historia del Nilo. El Nilo como sustento. Todo comienza con el desierto del Sáhara, llamado por los árabes As-Sahra al-Kubra, que significa el gran desierto, o Ba-Bil-Ama, cuya traducción es océano seco. Durante todo el año se encuentra bajo una sequía extrema y en los meses de verano los termómetros llegan a alcanzar los 60 grados. Es un clima muy extremo. A pesar del clima, hay habitantes en el Sáhara. Son los llamados nómadas del desierto. La mayoría son árabes, bereberes y tuaregs. Se encuentran principalmente en los márgenes del desierto, donde crían ganado, cabras y ovejas. Su territorio se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, un desierto de 9 millones de kilómetros cuadrados de arena, piedra y escombro, donde la vida se abre paso al pie de los oasis. En el Sáhara Occidental se encuentran 5 oasis, que crean islas verdes en medio de un paisaje hostil y árido. Sin embargo, una meseta al suroeste de Egipto nos hace creer que el Sáhara no siempre fue un desierto. Bajo una de las regiones más áridas del planeta, donde no ha llovido en décadas, se encuentra la meseta Gilf Kebir, conocida como la Gran Barrera. Esta meseta se eleva a 300 metros del suelo sobre el desierto líbico. En el nuevo valle se encuentra la Cueva de las Bestias, donde se han descubierto restos de pinturas en las paredes dibujados por la civilización egipcia. Se calcula que estas pinturas tienen más de 8000 años. Durante la Edad de Piedra, los habitantes de esta zona dejaron sus huellas en las paredes de la cueva. Esta cueva se encuentra al pie de la meseta, descubierta hace solo 20 años. Sus paredes están recubiertas de figuras de hombres cazando y niños jugando. Se pueden ver algunos animales que por aquel entonces habitaban el Sáhara, como antílopes, gacelas y jirafas. La cueva debe su nombre a unas grotescas figuras de monstruos sin cabeza, cuyo significado sigue siendo todo un misterio para los investigadores.
A muchas de estas figuras se les han llamado híbridos. Algunas de estas criaturas parecen simios o incluso elefantes. No tienen cabeza, pero sí cola. Probablemente se trate de criaturas mitológicas, por lo que puede que nunca se llegue a identificarlas. La Cueva de las Bestias contiene una de las mayores artes rupestres, con aproximadamente 8.000 figuras. Lo que hace especial a estas pinturas es el gran número de humanos representados. Pero ¿cómo es posible que estas criaturas hayan estado presentes en el desierto que rodea a dicha cueva? Existe otro abrigo rocoso que puede arrojar algo de luz a esta incógnita: la Cueva de los Nadadores. En esta cueva los investigadores han encontrado representaciones de personas nadando. Las más antiguas tienen más de 10.000 años. ¿Gente nadando en un desierto árido? Los petroglifos no son la única evidencia de que hace miles de años había una civilización que habitaba un desierto que por aquel entonces debía de ser muy diferente. Hace un par de años, el historiador Heiko Reimer y su equipo inspeccionaron la zona alrededor de la cueva y descubrieron algo impresionante: restos de rocas sedimentarias que claramente formaban parte de la huella de un lago en medio del desierto. De hecho, 10.000 años atrás, el paisaje al pie de la meseta Gilf Kebir era mucho más verde. Era lo que hoy denominamos sabana, lo que significa que había árboles pequeños, como acacias y tarayes. Durante el periodo de lluvia, se formaban grandes áreas verdes, sobre todo en las llanuras de arena, donde se formaban praderas que servían como reservas de alimento. Lo que ahora es desierto fue en algún tiempo una gran reserva donde los rebaños pacían en las fértiles llanuras del norte de África. Parece que la comunidad científica ha descubierto el secreto del Sáhara verde. Las lluvias del Sáhara dependen del viento de los monzones. Al terminar la edad de hielo, hace 12.000 años, el clima del norte de África cambió. El hemisferio norte comienza a recibir más calor del sol, ya que el eje de la Tierra se iba inclinando hacia la gran estrella. Esto provocaba que el viento de los monzones llegara del mar a la tierra, llevando así la humedad del mar hasta el Sáhara y permitiendo que el desierto floreciera. Por desgracia, esto no duraría para siempre. A partir del año 5000 a.C., la Tierra sigue acercándose al Sol poco a poco, lo que provoca que las lluvias de los monzones sean cada vez más débiles y la vegetación se reduzca. Este cambio climático fue un proceso muy largo, que duró 2 o 3.000 años, o puede que incluso más. Sin embargo, mientras se van desvelando datos más precisos, sabemos que no ha sido un proceso regular. El hecho de que en algunos puntos el clima fuera cambiando relativamente más rápido que en otras zonas hizo que los primeros grupos de nómadas de las zonas marginales del desierto se fueran desplazando, primero hacia los oasis y más tarde al valle del Nilo. Los refugiados del cambio climático encontraron un nuevo hogar en las fértiles orillas del Nilo. Todo un paraíso verde donde los nómadas pudieron comenzar su nueva vida. En lugar de vagar como cazadores y recolectores, ahora practicaban la agricultura, la cría de ganado y, por supuesto, la pesca. El asentamiento es el paso previo a la aparición de una civilización avanzada en el Mediterráneo. Los egipcios sabían perfectamente cuál era la razón detrás de tanta prosperidad
y así lo dejaron reflejado en los antiguos relieves. Los egipcios creían que incluso en el más allá no existía nada mejor que el Nilo. El río les dio todo lo que necesitaban. Se han encontrado imágenes de pescadores y cazadores siendo bendecidos después de morir, de peces, cocodrilos e hipopótamos bajo el agua y también de juncos y arbustos de papiro, entre los cuales se deslizaban las barcas de cazadores de gansos y patos. A las orillas del río, los arbustos y las flores de loto servían de hogar para pequeños y grandes mamíferos, mariposas y saltamontes, y también para los pájaros que construían los nidos en sus ramas. El río Nilo no servía de sustento antes de que llegaran los nómadas desde el oeste. Empezó a despuntar justo cuando las primeras civilizaciones que llegaron hasta allí desde el oeste del Sáhara se asentaran en sus orillas. Se puede decir que ha sido una maravillosa coincidencia. Las praderas y lagos del oeste del Sáhara se estaban secando, pero el limo empezaba a depositarse en el río gracias a su crecida anual a lo largo del valle del Nilo. Eso es lo que hizo posible que esas tierras fueran aptas para el cultivo. Hizo que la civilización egipcia existiera. Todos los años, el río desbordaba y llenaba sus orillas con tierra negra que ayudaba a fertilizar los campos. Para los egipcios, la crecida del Nilo en verano marcaba el comienzo del año nuevo. El Ajet, o la inundación, marca la primera de las estaciones del calendario egipcio. Le sigue el Peret, o siembra. Durante esta estación, las semillas prosperan gracias a la gran cantidad de agua que el suelo ha absorbido durante la inundación. En el último lugar, el Shemu, o la cosecha. Cuando los campos de las orillas producen ricas cosechas gracias al calor del sol, las aguas del Nilo convierten las llanuras aluviales en uno de los paisajes más fértiles del mundo. Vivían en armonía con el Nilo, hasta que el agua volvía a inundarlo todo y el barro comienza su viaje de vuelta. La mezcla de arcilla y barro no solo era un buen fertilizante. Los egipcios empezaron a utilizarlo para construir sus viviendas. Los primeros ladrillos fueron construidos utilizando sencillos moldes de madera. Para ganar consistencia, los egipcios añadían paja y arena y después los dejaban secar al aire. Era un modelo económico y sostenible de construcción. El Nilo se encargaba de reponer el material de manera constante. Fue el barro lo que hizo de Egipto una civilización próspera. Tenía muchas posibilidades. Construían ollas, ladrillos para las casas y palacios y también las murallas defensivas. El barro fue el elemento clave para el desarrollo de Egipto. El nombre con el que los antiguos egipcios se referían al Egipto actual es Kemet, que significa tierra negra. Esto se debe al color negruzco que quedaba en el suelo tras las inundaciones. Egipto debe su nombre al Nilo. Los ladrillos de barro serían el material principal de las edificaciones egipcias durante miles de años. Hasta hace 5000 años, todas las edificaciones eran hechas con barro del Nilo. Solo aquello que debería durar para siempre era construido con piedra, como las pirámides de Giza o el impresionante templo de Luxor, una de las maravillas de la arquitectura egipcia. El historiador Heródoto llamó a Egipto el regalo del Nilo. El Nilo era el orgullo de los egipcios, que lo consideraban un regalo de los dioses para el pueblo elegido, quienes debían vivir una vida llena de prosperidad. A cambio, los dioses del Nilo serían venerados con enardecimiento. Hapi, el dios de la inundación del Nilo, hace que todos los campos sean fértiles. Por ello se representa como un hombre obeso y con pechos de mujer. Tueris, la diosa de la creación, aparece representada como una hipopótama embarazada con cabeza de cocodrilo y piernas de león. Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, es considerado la encarnación de las aguas del Nilo.
y también es venerado en la fértil región de Fayún. La diosa Satet, representada con 2 cuernos de antílope y con la corona del Alto Egipto, es considerada la dotadora de agua en el Nilo. Junto a Hunum y Anuket, forma parte de la conocida divina tríada elefantina. Desde aquí, en la isla elefantina, es donde los antiguos egipcios situaban el nacimiento del Nilo, aunque la realidad es que el Nilo nace mucho más al sur, fuera de las fronteras de Egipto. Un relieve en el templo de la diosa Satet atestigua el pragmatismo de los antiguos egipcios. Para resolver la contradicción, un miembro del trío de dioses recibe un tocado especial. Se supone que garantiza que los antiguos dioses egipcios también tienen poder sobre la parte del Nilo que cruza las fronteras de Egipto. Los dioses del antiguo Egipto normalmente tienen 1 o 2 plumas en su corona. Pero cuando en la corona aparecen varias plumas, quiere decir que estamos ante un dios que tiene una conexión con el sur. Para los egipcios, la diosa Anuket es la diosa del Nilo, mucho más allá de las fronteras del sur y su primera catarata. Pero ¿dónde comienza exactamente la vida en Egipto? El río tiene 2 cabeceras. El llamado Nilo Blanco, que nace en las montañas de Ruanda y Burundi y fluye hasta el lago Victoria, y el Nilo Azul, que nace en Etiopía. El Nilo Blanco y el Azul se fusionan en Jartum, la capital de Sudán. Los egipcios celebraban un ritual especial cada año con la llegada de la inundación del río Nilo. Una vez que el agua alcanzaba cierto nivel, el faraón levantaba las presas y los campos se inundaban de agua. Las aperturas ceremoniales de los canales están atestiguadas desde hace más de 5000 años. ¿Cómo surge la realeza a quien proclaman rey? Probablemente la razón sea que durante todos sus períodos Egipto fue dividido en familias, que como semillas se fueron expandiendo a lo largo del país hasta que una de ellas fue dominando a las otras y abarcando cada vez más aldeas, gobernaciones e incluso distritos. Así, la casa dominante fue abriéndose paso hasta recibir el título de Casa Grande, significado de la palabra faraón. En egipcio, la palabra per-aa hace alusión a la casa más grande. La inundación anual del Nilo garantiza prosperidad y riqueza a la comunidad egipcia, llena los campos de agua y transforma la tierra en un jardín del Edén de la fertilidad. Con el tiempo, los egipcios lograron desarrollar técnicas de irrigación cada vez más sofisticadas, con las que podían regar sus campos todo el año. Los agricultores dependían de lo que hoy en día se conoce como riego por goteo. Con la ayuda de canales y bombas mecánicas, construyeron un sistema con el que podían llevar agua del río hasta los prados que más lo necesitaban. A día de hoy, los agricultores egipcios siguen regando sus plantaciones con ese método ancestral. Mientras Egipto tenga agua asegurada, prosperará. Pero si falta el agua, lo que inundará a los egipcios será el hambre y la sequía. Durante el Imperio Medio se diseñaron proyectos de construcción para garantizar el suministro de agua continuo. Durante el reinado del faraón Amenemhat II, en el año 1850 a.C., el cauce natural de la rama Baj Yusuf del río Nilo, llamada también la vía fluvial de José, se convirtió en un canal de unos 15 kilómetros de largo y 5 metros de profundidad. Sigue la pendiente natural del valle y conecta al Nilo con el oasis de Fayún, al suroeste del Cairo, creando así un gigantesco sistema de riego con poderosas presas y canales de drenaje. El desvío del Nilo hacia el oasis de Fayún crea un enorme lago artificial, el lago Moeris.
Un depósito de agua con una capacidad en ese momento de 114 kilómetros cúbicos. Se llena de agosto a diciembre a través de la vía fluvial de José y se vuelve a vaciar de marzo a mayo, de modo que a principios de abril los egipcios podían cultivar el lago, un área de unas 15.000 hectáreas. El pantano de Fayún se convierte en el granero de Egipto, un oasis en el medio del desierto. Para coordinar a todos los trabajadores y materiales fue necesario otro de los logros clave para el desarrollo de la civilización egipcia, la administración. El antiguo Egipto no estaba solo dividido en Alto y Bajo Egipto y un par de regiones del desierto. El país estaba subdividido en muchas provincias y distritos, a los que hoy llamamos nomos. De este modo, la administración gobernaba todas las provincias de manera individual. Solo así podían sacar partido a todas las producciones agrícolas distribuidas por todo el país. Estas divisiones fueron denominadas sepat y más tarde nomos. Durante la dinastía primera, el país se fue dividiendo en unidades administrativas cada vez más pequeñas, situadas a ambas orillas del Nilo, cuya extensión era de 30 a 40 kilómetros. Sus nombres egipcios procedían de los dioses venerados en cada zona. En total había 42 nomos, 22 en el delta y 20 en el Alto Egipto. Una vez establecidos, permanecieron vigentes hasta la época grecorromana, es decir, durante milenios. Los líderes de estos distritos, los llamados nomarcas, eran leales al rey y a la casa gobernante. Sin embargo, en ciertas fases críticas, velaron ante todo por sus propios intereses. En cierto modo, esto es comparable a los gobernadores de los distintos estados federales de hoy en día, que en ocasiones desafían al gobierno central. En aquella época habría sido muy similar. La administración cobraba impuestos basándose en el nivel del agua del Nilo. En Elefantina existían varios nilómetros. Estos se utilizaban para medir la altura del agua en cada inundación anual del Nilo. Los nilómetros más antiguos se encuentran cerca del templo de Satet, una escalera con una escala. Aunque existían distintos modelos. Los egipcios construyeron nilómetros alrededor del Nilo. Estos nilómetros estaban conectados al río por medio de tuberías que llevaban el agua a pequeñas habitaciones. Era en estas habitaciones donde medían el nivel del agua del Nilo. Y según esto, se estimarían y fijarían los impuestos para la gente. Cuanta más agua, mejor cosecha. Pero el precio también era más alto. Y al revés, menos agua, menos impuestos. Esto fue muy importante para la administración del antiguo Egipto. Los funcionarios egipcios eran muy poderosos, daban órdenes y recolectaban impuestos. Pero la administración necesitó de otra gran invención para mantenerse activa: la escritura. La escritura apareció incluso antes del Reino Antiguo. La escritura le debe su aparición a la economía. Si querían transportar bienes de un sitio a otro, tenían que contabilizar los productos que movían, de dónde vienen, a dónde van y a quién pertenecen. Esas preguntas podrían resolverse con un número limitado de signos, pero los egipcios empezaron a desarrollar un sistema de escritura muy rápido y lo transformaron en algo completamente diferente.
Para los antiguos egipcios, los jeroglíficos son palabras divinas. Se utilizaban con fines religiosos y se decía que tenían un significado mágico. La pintura de los elaborados ideogramas se practicaba en tablillas de madera que se cubrían con una capa de estuco blanco para que pudieran utilizarse varias veces. Para la correspondencia del día a día, los egipcios utilizaban lo que se conoce como escritura hierática. Los caracteres jeroglíficos se simplifican en trazos y grupos de trazos. El papiro y el pergamino eran tan valiosos en aquella época que la gente prefería utilizar fragmentos de arcilla para las notas cotidianas. Durante el período tardío apareció otra forma de escritura, la ideografía demótica. Sus características más llamativas en comparación con la hierática es el uso de numerosas abreviaturas. La última forma de escritura del antiguo Egipto es el copto, que combina letras griegas con símbolos demóticos. Los antiguos egipcios conservaron una relación muy especial con la escritura y las imágenes a lo largo de los años. Cuando vemos un templo o una tumba del antiguo Egipto, llama la atención la cantidad de jeroglíficos e imágenes que hay en las paredes. Para los egipcios, la escritura era muy importante. De hecho, la mayoría de su arte eran jeroglíficos para que la gente que no supiera leer pudiera entender lo que querían transmitir. Para los egipcios, el hecho de escribir una idea lo convertía en real. Así que todas estas imágenes de las paredes guardan mucho significado. Al ser escritas en templos y tumbas, era algo físico. Todo lo que se escribía podía ocurrir. Y además, si se pronunciaban, obtenían un poder añadido. Para los egipcios había mucha magia en cada palabra. Sin embargo, parecía que esa magia se había perdido para siempre, ya que nadie había podido descifrar los jeroglíficos. Hasta que apareció un trozo de granodiorita gris oscuro de 762 kilos, 1,12 metros de altura y 76 centímetros de ancho. ¿Cómo ayudó este fragmento de antigua estela egipcia a desvelar el secreto de la antigua escritura? A mediados de julio de 1799, los soldados franceses estaban construyendo una fortificación cerca de la ciudad de Rashid, también conocida como Rosetta. El capitán e ingeniero Pierre Bouchard se dio cuenta inmediatamente de la importancia de su descubrimiento. La piedra Rosetta, bautizada con el nombre de la ciudad en la que fue encontrada, desató la locura entre la comunidad científica. Lo que la hace tan especial es la inscripción trilingüe, el texto superior en jeroglíficos egipcios, el texto intermedio en escritura demótica y el inferior en griego antiguo. Los tres textos dicen lo mismo. El descubrimiento de la piedra Rosetta arrojó luz a los enigmas de los jeroglíficos del antiguo Egipto, que los investigadores no lograban descifrar. Durante 23 años los expertos analizaron las inscripciones sin mucho éxito hasta que el joven lingüista Jean-François Champollion resuelve el enigma de los jeroglíficos en 1822. Champollion descubre que los jeroglíficos representan sonidos y pueden leerse como si de un texto alfabetizado se tratase. Lo primero que descifran los franceses es el nombre del faraón Ptolomeo. 7 jeroglíficos representan 10 letras griegas. Sin embargo, eso es solo el principio. Al descifrar el código milenario, Champollion abre nuevas posibilidades para explorar el antiguo Egipto. Gracias a los innumerables papiros conservados, los científicos pueden explorar la antigua civilización egipcia. Incluso hoy en día se siguen descubriendo nuevos documentos, textos escritos por la élite del país, en su mayoría sacerdotes y funcionarios. A los futuros funcionarios se les enseña a escribir desde niños. También adquieren los conocimientos especializados necesarios para manejar asuntos de economía, como la redacción de contratos y conocimientos básicos de matemáticas para calcular áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto, había un funcionario para cada tarea. Se estima que existían más de 2000 títulos oficiales diferentes.
La burocracia en el antiguo Egipto fue en aumento desde la unificación de Egipto. Con el tiempo, los funcionarios, especialmente los altos cargos, fueron ganando cada vez más poder y prestigio. Algunos de ellos incluso llegaron a tener grandes y prestigiosas tumbas. En algunos nichos se han encontrado estatuas, ya que a los altos funcionarios egipcios les gustaba inmortalizarse como escribas. Una obesidad acentuada parece haber sido toda una tendencia en estos retratos. El pecho del escriba parece casi femenino y su vientre tiene varios pliegues, ambos atributos de poder y riqueza. Sin embargo, no se puede deducir la apariencia real de una persona basándose en estas estatuas. Los restos de Idu II están considerados la momia mejor conservada del reino antiguo. Idu II era el responsable de importar madera del Líbano, un artículo muy valioso. Su rostro ha sido reconstruido por forenses especialistas en Alemania. Su cabeza, modelada por ordenador, está retocada esculturalmente. El resultado de la reconstrucción facial es increíblemente realista, incluyendo un peinado contemporáneo de coletas trenzadas. Los funcionarios ocupaban un papel muy importante en el antiguo Egipto, tanto en el periodo del Reino Antiguo como en el grecorromano. Eran los que garantizaban el buen funcionamiento del Estado. Las grandes pirámides no habrían sido construidas de no ser por la eficiente administración del pueblo egipcio. Sin los funcionarios y los sacerdotes, el antiguo Egipto no hubiera sido la civilización que conocemos hoy en día. Los funcionarios eran necesarios para dividir los campos, contar ciudadanos y para llevar las cuentas del rendimiento del ganado y de los cultivos. Eran los encargados de recaudar los impuestos, usando la fuerza si era necesario. Y también los responsables de proteger a las caravanas a través del desierto y perseguir a los contrabandistas en el río. El Nilo es la ruta comercial más importante de Egipto. Sin ella, el abastecimiento de forma centralizada no hubiera sido posible. Grandes cantidades de arena y piedra para la construcción de templos y pirámides fueron llevadas de un sitio a otro a través del Nilo. Los rápidos viajes que hacían los funcionarios y viajeros en el antiguo Egipto solo podían ser posibles gracias al agua. El material de los primeros barcos crece a las orillas del Nilo. El junco es un material ligero y fácil de doblar. Una vez seco, se ata en manojos y luego se dobla dándole forma. Un techo hecho de paja los protegía del sol. Los timones se sujetaban a postes de madera. Este tipo de embarcaciones se remontan a la época predinástica. Al mismo tiempo empiezan a aparecer pequeñas embarcaciones de madera. Su construcción seguía el mismo proceso. Los juncos y papiros son sustituidos por tablones de madera con cuerdas hechas con fibras de junco o papiro. Estos barcos de madera eran lo suficientemente estables como para transportar toneladas de bloques de granito. Los egipcios eran maestros de la construcción náutica. El Nilo se convertiría en una autovía que conectaría a todo el país y a su gente. El Nilo fundamentalmente servía como arteria de transporte a lo largo de todo el país. La forma de desplazarse en el antiguo Egipto era en barco, por lo que el Nilo era una arteria muy transitada. El Nilo no solo trajo la vida a Egipto en términos de traer el limo que permitió la agricultura, sino que hizo posible moverse por el país y unificar así a toda la nación.
De hecho, los vehículos con ruedas apenas desempeñan un papel en el Egipto faraónico. Una de las raras excepciones, los carros de bueyes utilizados para transportar barcos por tierra. Los barcos de los egipcios podían desmontarse tablón por tablón, ser transportados y volver a montarse en el sitio de destino, lo que les dio cierta ventaja en tiempos de guerra. Detrás de este ingenioso sistema de montaje, no hay ni una sola pieza de metal. Unos cuantos clavos de madera eran los encargados de que las piezas se mantuvieran firmes y unidas, incluso durante las tormentas. Sin embargo, el Nilo también tiene sus inconvenientes. Los rápidos, llamados cataratas, son como pequeñas cascadas donde la corriente se vuelve rápida y peligrosa. No obstante, por regla general, el río es navegable durante todo el año, en una longitud de casi 900 kilómetros entre el delta del Nilo y la primera catarata cerca de Asuán. Los barcos podían circular en ambas direcciones. De hecho, existen jeroglíficos para los términos río arriba y río abajo. Un barco con las velas plegadas para viajar con la corriente y otro con la vela izada para viajar contra la corriente. Tanto si se navega con fuerza humana como eólica, las cataratas son el mayor obstáculo para la navegación. Las mercancías comerciales y las materias primas, como el oro, el cobre o la madera, se descargaban y volvían a cargarse una vez se dejaba atrás el rápido. Los egipcios construyeron vías de transporte especiales para evitar las cataratas. En las orillas del Nilo edificaron gradas. Estas nuevas construcciones consistían en tablones de madera colocados en la dirección del barco, sobre los que untaban una buena capa de barro para así poder arrastrar todo tipo de barcos, incluso los más grandes. A pesar de todas las adversidades, el Nilo es la principal arteria de tráfico del antiguo Egipto. Se podría decir que el antiguo Egipto era una sociedad hidráulica, ya que todo estaba orientado hacia el Nilo. No solo el tráfico y la agricultura estaban regidos por las aguas del río, sino que también servían para separar a los vivos de los muertos, ya que los difuntos eran enterrados en el lado este del Nilo. El Nilo también domina el sistema de creencias de los antiguos egipcios. Cuando los altos dignatarios mueren, son trasladados al oeste, donde se encuentran las tumbas de la realeza. Las pirámides servían como una especie de escalera para que el gobernante ascienda al cielo. Y como en la otra vida necesitaría un barco, al pie de las pirámides se enterraban barcos enteros, las llamadas barcas solares. Las paredes de las fosas están ligeramente curvadas, siguiendo la forma de los cascos de las embarcaciones donde seguramente hubiera barcos enterrados. Sin embargo, las propias embarcaciones se han ido deteriorando con el paso del tiempo. En 1954, los arqueólogos descubren dos fosas de barcos todavía intactos en los alrededores de la Gran Pirámide de Giza. Desde hace unos 10 años, un equipo egipcio-japonés trabaja en la recuperación de la segunda barcaza llamada Keops. Por desgracia, parece que los microorganismos han entrado en la tumba durante la primera perforación y el estado de la madera ha alarmado a los investigadores. Una vez desmontado, el barco es como un gran rompecabezas, así que todavía no se sabe si la reconstrucción del barco se parecerá en algo a la original. La primera barca de la Gran Pirámide de Giza tiene 4.600 años de antigüedad y seguiría funcionando hoy en día. Sin embargo, nunca estuvo destinada a surcar las aguas del Nilo. Los egipcios creían que el dios del sol se movía por el cielo en una barca y que, por lo tanto,
Se le podía ver surcando el cielo como si de un río se tratase. Cuando viajaba de noche, sus viajes eran mucho más peligrosos, ya que la barca sufría el ataque de los enemigos del sol a los que tenía que contraatacar. La barca no era solo un medio de transporte, sino también un barco de guerra, desde el que se aseguraba de que todo el mundo vería la luz del sol al día siguiente. Ninguna otra cultura se ha centrado tanto en la muerte y el más allá como la de los antiguos egipcios. Su fascinación por el más allá ha quedado reflejada en los diferentes tipos de tumbas que se han ido construyendo a lo largo de sus 3000 años de historia. Los primeros reyes egipcios están enterrados en cámaras subterráneas. Un montículo de arena cubre la tumba, simbolizando el montículo que surgió del diluvio universal cuando se creó el mundo. Más tarde, en el reino antiguo, se popularizaron las mastabas para los altos funcionarios. Eran cámaras funerarias construidas en piedra bajo tierra, rematadas por una estructura rectangular de piedra. Durante mucho tiempo se pensó que la primera pirámide comenzó como una mastaba y que más tarde se convirtió en una pirámide rectangular escalonada. De hecho, el mito de la creación del montículo fue probablemente el modelo para los constructores de pirámides. El resultado es una arquitectura perfecta. En el Reino Nuevo, los pozos excavados en la roca conducen al lugar de descanso final de los gobernantes. Estas son el tipo de tumbas que podemos ver en el Valle de los Reyes. Durante el período tardío, las tumbas de los templos se vuelven muy populares. Son nichos bajo un área del templo sagrado. La mayoría de las tumbas de la época temprana se encuentran en Abidos. Alrededor del año 3700 a.C. se enterraron aquí a los primeros reyes de Egipto. Los egiptólogos llaman a esta época la cultura Nakada. La población de este período vivía de la agricultura. La caza y la recolección desempeñaban un papel secundario. Con el tiempo surge un orden social, un desarrollo que se refleja en el cementerio de Abidos. Aunque hay tumbas pequeñas de la época predinástica, poco a poco este cementerio se convierte en el lugar de enterramiento de los primeros gobernantes de un Egipto unificado. Podemos observar con bastante claridad cómo durante el periodo de Nakada surgió gradualmente un cementerio para la élite. Refleja la evolución social, económica y política que finalmente condujo al establecimiento de un Estado territorial. Se dice que aquí nació el imperio faraónico unificado, Hieracómpolis, la antigua ciudad residencial del sur del país. Alrededor del año 3000 a.C. se estima que 1 millón de personas viven en las orillas del Nilo. Sin embargo, en esa época, solo el sur del Alto Egipto está unido bajo un solo gobernante. El rey Narmer. Los historiadores se han preguntado durante mucho tiempo qué pudo ocurrir en Hieracómpolis durante esa época. Pero lo que sí saben es que Narmer era ambicioso y quería expandir su imperio hacia el norte del Bajo Egipto. Según fuentes antiguas, los nomarcas del Valle del Nilo llevaban tiempo peleando entre sí. Narmer pretendía subyugar a los rebeldes y ganar la batalla. Entonces, ¿el Alto y Bajo Egipto se unieron por la fuerza? Un hallazgo en Hieracómpolis nos da una pista. Durante unas excavaciones llevadas a cabo en el siglo XIX en la antigua zona de templos de la ciudad, se descubrió una losa de pizarra verde de casi 20 kilos. Esta losa es la llamada paleta de Narmer.
Tiene unos 5.000 años de antigüedad y cuenta la historia del rey. Las imágenes muestran la fuerza bruta del rey y a los enemigos subyugados. ¿Mera propaganda o prueba de que Narmer realmente conquistó las tierras del norte? El problema es que la matanza de enemigos es un tema recurrente de la iconografía del antiguo Egipto. Todos los gobernantes de Egipto han sido representados en esta pose victoriosa. Es simplemente parte de la presentación de uno mismo como comandante de grandes proezas militares y poseedor de poderes sobrehumanos otorgados por los dioses. La paleta de Narmer representa incluso el cruel final que espera a los enemigos del rey. Son decapitados y mutilados, se les corta el pene y se les coloca en la cabeza como humillación final. Desde los inicios de la cultura egipcia, se ve este motivo del gobernante sosteniendo una maza y sujetando el cabello de un enemigo a punto de ser golpeado. ¿De dónde sale esto? Es pura propaganda. Muestra que el faraón tiene el control y lo que se representa es el motivo del orden sobre el caos. Los egipcios temían que las cosas se desmoronaran. Era una forma de mantener a Egipto unido. La paleta de Narmer documenta otros detalles, el conflicto como la identificación de sus enemigos. Los habitantes del delta del Nilo. La planta de papiro era el escudo del norte y se puede ver representado en la paleta. Hay muchos indicios de la existencia de un enfrentamiento entre el rey Narmer y los recalcitrantes nomarcas del delta del Nilo. La conquista del delta del Nilo es una de las historias más famosas del mundo antiguo. Luchaban con armas de lo más sencillas, porras, lanzas y mazos de piedra. Los adversarios luchan hombre contra hombre. Y finalmente es el rey del Alto Egipto quien se lleva la victoria. Antes de la unificación, Egipto seguía dividido al menos en dos reinos, uno en el sur y otro en el norte. Narmer comienza su conquista del norte con la corona blanca del sur de Egipto. Pero tras salir victorioso, lleva la corona roja, que representa al norte. Después de la unificación, ambas coronas se fusionaron, convirtiéndose en un símbolo para el gobierno de un Egipto unido. Aunque no está claro quién llevaba la corona roja del Bajo Egipto antes del rey Narmer, y si había rey, la doble corona se convierte en el símbolo del gobierno sobre el Alto y el Bajo Egipto. Además, el loto del sur y el papiro del norte aparecen ahora como uno solo. Sin embargo, los egiptólogos han dudado durante mucho tiempo de que la legendaria batalla tuviera lugar. Hasta que en 1996, mientras examinaban los primeros registros escritos de Egipto en Abidos, los investigadores encontraron una tablilla que les llamó la atención. Era una etiqueta de un cargamento de mercancías. Por aquel entonces los años no se contaban numéricamente como hoy, sino que se denominaban según el acontecimiento más importante de cada año. La etiqueta data una entrega de aceite en el año en que se dice Narmer derrotó a los papiros.
Como señal de su triunfo y en agradecimiento al dios halcón Horus, al que se rinde culto en el templo de Hieracómpolis, el rey Narmer ofrece su paleta, el documento más antiguo de la historia. Así que esto indicaría que realmente estuvo involucrado en la famosa batalla y que fue él quien consiguió por fin la unidad de Egipto tras muchos intentos. La historia de la unificación de Egipto quedó grabada en la paleta de Narmer. Más de 170 faraones, hombres y mujeres, sucederían al rey Narmer. Es el inicio de la civilización egipcia y del desarrollo de un imperio que daría lugar a una superpotencia. Un país que debe su existencia a un río que siempre inunda sus orillas en la misma época del año, proporcionando ese oscuro y fértil barro. Hasta hoy, los egipcios son conscientes de la importancia del Nilo. Sin él, su país sería un desierto y nunca habría existido una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.